Hoy vamos a empezar una serie nueva. Esta serie la hacemos una vez al año aquí en Thousand Hills. Siempre nos tomamos 3 domingos para hablar de constructores del reino. Vamos a hablar del reino de Dios por 3 semanas. Y ojalá usted no se pierda esta serie, porque es una de esas series que nos deja ver una dimensión real de lo que es el reino de Dios. Muchas personas creen que en la iglesia esto es el reino de Dios. Y no es así, es mucho más amplio. Invertí 4 domingos en la serie de las jugadas y en una de ellas hablé de cómo nosotros debemos organizar nuestras prioridades y toqué un poquito acerca del reino. Pero esta serie de constructores del reino tiene que ver con lo que hacemos como cuerpo, como iglesia, para extender el reino de Dios, ¿ok? Entonces prepárese para estas 3 series y le pido que vengan para que el Señor hable a su corazón. Vamos a hablar de qué es lo que hacemos como hijos de Dios, como cuerpo, como iglesia y además como iglesia local, Thousand Hills, cómo alcanzamos la comunidad, cómo construimos reino. Les voy a informar la semana que viene de todas las actividades que el año pasado hicimos, extendiendo el reino, construyendo el reino desde aquí, desde Thousand Hills. El año pasado nosotros invertimos $402,000 en campañas de misiones, organizaciones alrededor de la ciudad. La semana entrante les voy a traer un librito donde usted va a ver todas las organizaciones alrededor de Hickory Creek, Lake Dallas, Denton, que desde aquí nosotros invertimos, voy a decirlo así, en el reino. Apoyamos para que el reino de Dios, para que su amor, su evangelio y su palabra sea extendida. Entonces hoy vamos a hablar de qué es el reino y por qué debemos ser constructores del reino. La semana entrante les voy a hablar de qué es lo que hacemos desde aquí, desde Thousand Hills, cómo lo hacemos. Y la tercera semana vamos a hacer compromisos financieros. Usted, por eso le digo que venga a esta serie, porque el Señor va a poner en su corazón durante la serie una cifra de dinero para que usted diga: yo quiero apoyar este año con esta cifra para lo que hacemos desde Thousand Hills. Y las cifras pueden ser 5, 10, 20, lo que usted quiera, lo que Dios ponga en su corazón. Pero les voy a mostrar todo lo que Dios nos ha permitido hacer aquí desde la iglesia local. Hoy entonces voy a hacer la introducción. La enseñanza de hoy se llama Fundamentos del Reino. Fundamentos del Reino. Y para eso voy a utilizar este versículo. Si quiere ponerse de pie, lo leemos juntos y oramos. ¿Está bien? Dice la palabra de Dios en el libro de Mateo capítulo 6 verso 33. Muchos de ustedes han oído este versículo. Dice: pero buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oramos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque podemos venir con gozo, con libertad, con expectativa, Señor. Yo traigo mi mente abierta, mi corazón de par en par, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para ser instruido, mi Dios. Porque quiero seguir, Señor, creciendo, quiero seguir construyendo tu reino, y te pido lo mismo para cada uno de mis hermanos que están en este lugar, que abra su mente, abra su corazón, Señor, y pueda llevarse algo precioso, valioso y poderoso de tu palabra para su vida. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén. Puede sentarse. El contexto de este pasaje tiene que ver con que venían hablando a Jesús, que como Jesús les viene diciendo: no se preocupen por qué han de comer, qué han de vestir, etcétera, etcétera. Hace un paralelo entre cómo las aves se visten solas, comen solas, cómo las flores del campo crecen, etcétera. Y Jesús termina diciéndole que busquen primero el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás sería añadido. Yo me acuerdo una época en mi vida con mi esposa que creíamos que el reino de Dios era meterse a la iglesia a servir, y que entre más hiciéramos y más ayudáramos y más sirviéramos y más diéramos, más Dios iba a añadir aquellas otras cosas. Y resulta que servir en la iglesia no tiene que ver con buscar el reino de Dios. Voy a hablarles de eso hoy. Voy a hacer a explicarles fundamentos del reino de Dios. Pero ¿qué es el reino de Dios? ¿En qué consiste el reino de Dios? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo te afecta a ti las leyes del reino de Dios? ¿Ok? Me acuerdo que una vez, ¿dónde es que yo fui a una embajada china, amor? ¿Tú te acuerdas? ¿No? Bueno. No, yo soñé que estaba en una embajada china.
O soñé que era chino. Pero si usted ha entrado a una embajada de la China, aquí en los Estados Unidos, usted en el momento que entra a la puerta, es decir, desde el parqueo, usted le hablan en chino, hay chinos vestidos de chinos, hay leyes chinas y es una parte del gobierno chino dentro de ese edificio. Pero cuando usted entre ahí, usted no está en la China, pero usted está bajo la autoridad del gobierno chino. ¿Está conmigo? Ok, usted y yo somos ciudadanos del reino de los cielos. Lo que pasa es que estamos en un planeta Tierra donde caminamos en un cuerpo corrupto que un día se va a podrir en la tierra, se lo van a comer los gusanos o te van a incinerar, cualquiera de las dos. Pero nuestra ciudadanía es de un reino, del reino de los cielos. Y nosotros, como embajadores de Cristo, representantes de Cristo, nosotros debemos caminar aquí en el planeta Tierra bajo las leyes de ese reino. Cuando no andamos, no caminamos bajo las leyes de ese reino, usted y yo nos metemos en líos. ¿Por qué? Porque rompemos las reglas del reino de Dios y el que las rompe tiene consecuencias. Eso enseña la Biblia. Por eso es tan importante la obediencia. El reino de los cielos, Jesús lo estableció. Jesús dijo en el libro de Mateo capítulo 4 verso 17, dijo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y se refería a él mismo, a que él estaba llegando. Era Jesús enviado por Dios para establecer el reino de Dios, el reino de Cristo aquí en la tierra. También en el Evangelio de Lucas capítulo 17 verso 21, Jesús dijo: el reino de los cielos entre vosotros está. Se refería a él mismo. Ahora, este reino de los cielos, este reino no tiene espacio físico, no tiene una embajada, no tiene un territorio. ¿Están conmigo? Pero es más grande que cualquier otro reino. El reino de Dios es soberano. Dios es soberano. Jesús es soberano. Él es el soberano gobernante del universo. Quiere decir, soberano quiere decir autónomo, o sea, él no le obedece a nadie. Él es el reino, él es el rey, es autogobernado, es superior y absolutamente supremo y además autodeterminado por Dios. Algunos de ustedes si están curiosos y le da la cabeza tanto como yo. A mí me gusta andar dándole vueltas a la imaginación porque la imaginación es para imaginarse cosas. Pero yo me acuerdo una vez de pequeñito que yo decía, bueno, si Dios es Dios y Dios manda y Dios hace, ¿quién creó a Dios? ¿Soy solo yo el único loco que se preguntó eso? ¿O usted alguna vez se hizo esa pregunta? ¿Cierto? ¿Quién creó a Dios? Dios es autosuficiente. Él es desde el principio y el fin. Él no tiene nadie. Él es eterno. Él es soberano. No hay nadie por encima del reino de Dios, soberano, el más alto, el gobernante de todo lo que hay en la existencia. Ahora, el reino de Dios no es una idea vaga. El reino de Dios es Cristo reinando entre nosotros. Por eso él dijo, el reino de Dios entre ustedes está. Pero al decir que entre ustedes está, tiene una connotación de que él lo estableció, pero a la vez que está establecido no se ha completado. Esto es una discusión teológica. Esta discusión es, ya está operando, ya se manifestó, pero no se ha completado. Ya está operando y no se ha manifestado completamente. Es decir, él lo establece y empieza a moverse el reino de Dios aquí en la tierra, pero se va a completar hasta el día que él regrese, hasta el día que toda rodilla se dobla y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Él es soberano gobernante. O sea, usted y yo adoramos al mero mero. Por encima de él no hay nadie. Cuando tú dices, tú eres mi Dios, tú estás diciendo, estoy adorando al más grande de todos. ¿Sabe que nosotros somos rosqueros? En Colombia rosqueros significa que nos gusta andar con la gente en el parchecito, en el grupito, en la piñita. ¿Cómo le dicen en su país? ¿Corrillo? Corillo. Uno le gusta andar con la gente cool, ¿cierto? Con los que, el que tiene poder, el que me va a dar una influencia, el que, o sea, y cuando jugábamos fútbol, yo me acuerdo cuando jugaba fútbol en el colegio hace poco, uno hacía así. Y el que llegara y le pisara el pie al otro escogía primero. O el bate, ¿se acuerdan con el bate? Así.
Y el que llegara y se quedara sin la punta del bate, ese perdía y el otro escogía. Y yo siempre, si yo ganaba, ¿a quién yo escogía? Al más malo de todos. Al mejor, porque iba a jugar en mi equipo. ¿Está bien? Bueno, nosotros jugamos en el equipo ganador, donde el capitán del equipo es el capitán del equipo, no recibe órdenes de nadie, él es autosuficiente, él es autónomo, él es soberano, él es todopoderoso, él sabe todo de ti, cada pensamiento más oscuro, más oculto que tú tengas, él lo conoce. A mí eso me da, yo estoy del lado del equipo ganador, pero esto es una discusión teológica. ¿Cómo así que está operando pero no se ha manifestado completamente? Es como el día. Yo me puse a buscar un ejemplo y es como el día. Cuando amanece sale el sol, ¿cierto? Y ya es de día, muy bien. Cuando sale el sol ya es de día, ya se manifestó el día, pero no se ha completado. Todavía faltan horas para que el día se complete. Yo veo así el reino de Dios, ya se manifestó, ya llegó, Jesús entre nosotros está, pero no se ha completado. Se completa el día que Él regrese, cuando Él venga por segunda vez. ¿Están conmigo? Entonces eso es lo primero importante acerca del reino de Dios. Ahora, en el momento que usted se declaró hijo de Dios, usted abrió su corazón, entregó su vida a Cristo y dijo: yo acepto tu sacrificio en la cruz, acepto que has pagado todos mis pecados y que por creer y aceptar ese sacrificio tengo vida eterna. Le tengo una noticia: usted se hace ciudadano del reino de Dios. Y cuando te haces ciudadano del reino de Dios, estás bajo las reglas, las leyes, the rules, las reglas del reino de Dios. Y es mejor que te sometas a esas reglas, porque si las rompes, sabiendo o en ignorancia, tienes consecuencia. No por castigo, sino porque las reglas del reino de Dios son leyes que nos cubren a nosotros, nos protegen. Son reglas, principios de vida. Entonces hay mucha gente que nos metemos en líos porque rompemos reglas del reino de Dios que Jesús vino a establecer. Y tú dices: ay, yo no sabía eso. De malas, violas. Es como si vas por la autopista aquí. A mi esposa le pasó el otro día y venía por una autopista, se salió en una salida. En la autopista ella viene a 70, venías normal. Bueno, lo normal tuyo es como 90, pero venía a 70. Venía a la autopista 70, te sales, doblas en el semáforo y al doblar el semáforo el límite es 30 y ella iba a 45, pero no se dio cuenta. Rompió una regla sin darse cuenta y vino Mr. Thompson, su licencia, su seguro y su registración. Señora, boom. ¿Cuánto pagamos? Como 289 costó el chistecito ese. Pagamos, dije. ¿Pagaste? Me debes. Ella no decía: ay, es que yo no me di cuenta. Exacto, ella no se dio cuenta, pero tenga, papá, por romper la regla. Y hay reglas del reino de Dios que son así, que tú y yo las ignoramos y por ignorantes las rompemos y llevamos consecuencias. Ay, pero Dios tan malo si Él sabe que yo no me di cuenta. Por eso te conviene leer la Biblia, porque en la Biblia está todas las instrucciones para los ciudadanos del reino de los cielos. Entonces, algunos que ustedes que son indocumentados, mentira, si hay alguno aquí, digo, usted tiene identidad, usted tiene ciudadanía, usted tiene papeles, usted es ciudadano del reino de Dios y le conviene saber la Constitución. Y esta sí es de verdad, esta no la cambian como allá Plátano y su combo, que sacan una chiquitica y la violan todo el día. ¿No saben quién es Plátano y su combo? Maduro. Que andan con ella todo el día y la rompen. Que sí, porque la Constitución, y boom, la siguen rompiendo. No, esta no se rompe, esta no se cambia. Dice que cielo y tierra pasarán, mas su palabra permanece para siempre. Y que aquí no se puede quitar ni poner nada, ya está completita la Constitución del reino de Dios. Ahora, ¿cómo este reino surge? El Salmo 26, de los versos 6 a 8, Dios, hablando a través del salmista, hace una instalación divina del reino de Dios. Dice así la palabra de Dios: he establecido a mi rey, refiriéndose a su hijo, sobre Sión en mi santo monte. ¿Cuál es Sión? Jerusalén. Dios escogió que Jerusalén, Sión, Él estableciera allí su reino, su reinado, refiriéndose a Jesús. Eso significa que Dios, al escoger soberanamente a Jerusalén como centro de su reinado, y establece
la autoridad a través de su ungido, de Jesús, que es su Hijo, que es Dios hecho hombre. Ese es el verso 6. El verso 7 declara que es una autoridad universal. Dice así el verso 7: yo proclamaré el decreto del Señor. Tú eres mi Hijo, hoy mismo te he engendrado. Dios le da la autoridad a Jesús. Y en el verso 8 hace una promesa de herencia de este reino. Dice el verso 8: pídeme y como herencia te entregaré las naciones, serán tu propiedad los confines de la tierra. O sea, Dios escoge Jerusalén, le da toda la autoridad divina y le da autoridad sobre todas las naciones. Entonces, este reino es un reino divino establecido por Dios, y Jesús lo vino a... ¿Ustedes se imaginan que Jesús hubiera venido a dar una clase? ¿Cómo hubiera sido eso? Jesús no vino a dar una clase. Él mismo enseñó. Él mismo. O sea, Jesús es el verbo de Dios, es la palabra. Él es el reino de Dios en vida. Entonces nos conviene saber de Jesús. Nos conviene saber. Entonces, primero, este reino está entre nosotros. Jesús mismo lo estableció. El segundo punto es que el reino de Dios no es necesariamente un reino terrenal. No tiene oficina. Hay un país que no tiene oficina, ¿no? Que no tiene terreno, ¿cierto? ¿Saben cuál es? Hay un país o un gobierno que no tiene oficina, que no tiene tierra. ¿Saben cuál es? El Vaticano. ¿Sabían eso? Que el Vaticano es un gobierno independiente y no tiene. Aprendimos algo nuevo hoy, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, este reino de Dios no es un reino físicamente o naturalmente. Dice la Biblia en Juan 18, verso 33. Entonces Pilato volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? ¿Saben la escena, no? Cuando traen a Jesús y Pilato, antes de lavarse la mano, dice: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús en el verso 36 le contesta. Jesús respondió: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, mas ahora mi reino no es de aquí. Si el reino de Jesús fuera de este mundo, todos los seguidores hubieran salido ahí mismo a defenderlo a él. Porque al momento que Jesús iba a ser hallado culpable, ¿quién lo iba a defender? Los que lo seguían. Pero como el reino no era de esta tierra, no tenía, ¿cómo se dice? Sí, seguidores que lo defendieran. Usted y yo, hermanos, nosotros vivimos en un mundo que, quiera o no quiera, nos afecta terriblemente. Nosotros vivimos en un mundo donde la gente defiende reinos, donde la gente defiende sus derechos, donde la gente defiende sus intereses. Si no, mire los políticos. Yo no voy a hablar de política. La iglesia no es un lugar de hablar para política. No voy a hablar de un partido ni del otro. Pero estoy en medio de un mundo, de un país donde me afecta lo que ellos deciden. Pero lo interesante con lo que ellos deciden es que se pelean como perros y gatos. ¿Por qué? Porque están defendiendo cada uno su posición, sus ideas, sus decretos, su reino. Eso es lo que Jesús está diciendo. Si mi reino fuera de aquí, estos manes me pelearían por mí. Y hay algunos de nosotros aquí que confiamos más en la política y en la economía de este país que en el reino de los cielos. Ay, ¿qué va a pasar con inmigración? Ay, me van a deportar. Ay, qué miedo. ¿Tienes miedo que te deporten? Estás poniendo tu esperanza en el reino de este mundo. Porque yo tengo una ciudadanía y es del cielo. Y si me deportan desde Colombia, cuando me muera, me voy al cielo. Y si me meten preso y me muero en la cárcel, de ahí me voy al cielo. Pero no podemos poner nuestra esperanza en este mundo, porque este mundo siempre te va a fallar. Si pone la esperanza, ay, la bolsa se va a quebrar y tengo unas accioncitas ahí metidas. El Social Security a partir del 30-34 no va a pagar los retiros. Ay, ¿qué va a hacer de mi vida? Tienes tu esperanza puesta en este reino, no en el de Dios. Porque cuando te mueras del 401k y del Social Security no te llevas nada, ni un penny. Trabajé
60 años para que el Social Security me pague y ahora se quieren robar mi retiro. ¿Y si te mueres? Ay, no. Es que tengo que ponerme fitness. Tengo que ponerme 90, 60, 90. Y tengo que bajar la lonja, ¿no? Tengo que tirar la lonja para abajo porque a los que son fitness y bonitos les dan trabajo más fácil. Llegan más lejos, avanzan más. Mentira, te comen los gusanos igualito que al gordo, al flaco y al feo. Pero tienes tu esperanza puesta en los estándares del mundo de belleza. Entonces eres esclavo o esclava de la vanidad. Porque cuando te mueras los gusanos no van a decir: ay, mira, esta estaba gordita y esta tiene 90, 60, 90. ¿Cuál echamos muela primero? Ninguna, igualito, es carne. No, es que tengo que tener unos tenis. Porque para que la gente vea que yo soy alguien. Tú ya eres alguien, tú eres un ciudadano del reino de los cielos. Como eres y como viste no determina ninguna diferencia. Te hace esclavo a ti. Ahora, quiero aclarar, yo quiero estar nice, yo quiero vestirme bien, porque hay un balance, pero mi identidad, mi propósito no está puesto en cómo luzco ni cómo visto, porque me vuelvo esclavo y voy a terminar frustrado, en ansiedad, en tristeza. Ay, no soy como Julanito, no tengo como aquel tiene. Tenemos todo, todo. Lo que pasa es que como no lees, no oras y no estudias, no lo ves y no lo disfrutas. Porque el reino de los cielos, Romanos 14:7, no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿De qué está hablando con comida y bebida? Que el reino de los cielos no es lo material. No es lo material. Nos engañaron. Y sí, necesitamos comer y necesitamos vestirnos. ¿Me están entendiendo? Pero es nuestra esperanza, está puesta en un reino que su reino es justicia, paz y gozo. Entonces, muchos de nosotros pedimos eso en Año Nuevo. Amor, ¿cómo es? Salud, amor y dinero, ¿cierto? Y es justicia, paz y gozo, que son mejores que todo lo otro que pedimos. O sea, imagínese usted viviendo en un reino de justicia, de paz y gozo. Estábamos cantando la canción esa: tú proveerás, tú proveerás. Y hay una parte de la letra que decía que aún en la tormenta te vamos a adorar. ¿Sabe que el libro de Santiago dice que nosotros demos gracias a Dios y celebremos con júbilo cuando nos hallemos en diversas pruebas? ¿Alguien aquí está en una prueba? Esta cosa me alumbra, ¿no le pueden bajar eso un poquito? No, es para la cámara. A poner gafas. ¿Alguien aquí está en prueba? No alce la mano. Todos podemos estar en diversas pruebas. La pregunta no es ¿cuál es el tipo de prueba? No, es ¿qué vas a hacer en medio de la prueba? En medio de la prueba se manifiesta de qué estás hecho. En medio de la prueba, como tú reaccionas, muestra que hay dentro de ti. Ay, me voy a morir. Ay, me van a miedoso, temeroso. Pero dice Santiago que hallemos sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Eso suena como masoquismo, como ay, esto sí que duele rico, hágame más duro. No, dice la Biblia que demos gracias, Filipenses, demos gracias a Dios en todo. ¿Y cómo voy a dar gracias a Dios en todo, pastor? Si perdí el trabajo, si mi matrimonio está al borde del fracaso, si mi salud. Hermano, lo que está diciendo es que en medio de la dificultad, de la pérdida del trabajo, de la crisis matrimonial, de la salud, del hijo desobediente, de todo eso, que en medio de todo eso des gracias a Dios, porque aparte de eso, Él sigue siendo Dios.
Él sigue siendo fiel, Él sigue siendo bueno, Él sigue siendo soberano, Él sigue siendo proveedor, Él sigue siendo todopoderoso, Él sigue siendo compasivo, Él sigue siendo amoroso, Él sigue siendo misericordioso, Él me ama con amor eterno, Él me ha dado un nombre, Él me ha hecho su hijo ciudadano del cielo, y por eso yo sigo dando gracias aunque me quedé sin trabajo, y eso causa un gozo en el corazón. Y dice, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará tu mente y tu corazón en Cristo Jesús. Te tengo la clave para la ansiedad, para repeler la ansiedad. No son píldoras, es gratitud. Deberíamos hacer una serie de gratitud. Una serie de gratitud. Perdí el trabajo, Señor, pero tú eres bueno. Tú me sigues amando. Tú tienes planes de bendición, no de calamidad, con un futuro. Esto es temporal, esto tú lo puedes resolver. Mira, cuando tú te enfrentas a un problema en tu vida y crees que no hay solución y tú eres hijo de Dios, estás negando a Dios. Estás diciendo que Dios no es capaz con eso, y te pega una noticia: Dios es todopoderoso. ¿Están entendiendo cómo funciona el reino de Dios? Cuando tú te afliges por lo que te pasa alrededor, eres esclavo de las circunstancias. No estoy diciendo que ignores realidades, que niegues la realidad. Estoy diciendo que en medio de la circunstancia difícil hay una manera diferente de enfrentarla y de reaccionar. Porque el reino de los Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. Y 1 Pedro capítulo 2 dice así, antes que caiga nieve aquí: queridos hermanos, les ruego como extranjeros y peregrinos en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos. La otra versión dice los deseos mundanos que combaten contra el alma. Ahí está la clave para vivir bajo las leyes del reino de Dios. O andas en este mundo bajo los deseos mundanos y pecaminosos de la fama, la vanidad, la riqueza, el volverme viral, influencer. ¿Sabe que vivimos una generación bien rara, no? De la inteligencia artificial, lo cual para mí ha sido buenísimo. La inteligencia artificial para mí ha sido excelente. Tengo una noticia: nuestro libro patentado ya está en inglés. Sí, gracias a la inteligencia artificial. Me puse a pelear con ChatGPT. Chat, ¿me traduces el libro? Y ahí peleando con él hasta que el man me lo tradujo. Pero esta generación no quieren trabajar y quieren ganar mucho. Explíqueme eso. Explíqueme cómo uno usa para ganar mucho sin trabajar. Vuelva de mafioso o una cosa así. Narco, eso es mafioso. Pero quieren ganar y vivir bien sin esfuerzo, sin sacrificio, sin perseverancia, sin diligencia. No existe. No existe. Eso no es la vida. Queridos hermanos, 1 Pedro, les ruego como extranjeros y peregrinos. ¿Extranjeros y peregrinos dónde? Aquí en la tierra. Somos extranjeros aquí en la tierra. Somos peregrinos, andamos de paso en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Les voy a dar una clave para vivir la vida cristiana. ¿Están listos? ¿Sí? Bien fácil. Cuando usted venga a su mente un pensamiento que lo quiera entristecer, no es de Dios. Cuando usted venga un pensamiento a su mente que lo quiera hacer sentir no valgo nada, no es de Dios. Cuando usted le venga un pensamiento a su mente, quiere decir no voy a lograr eso, no es de Dios. Los pensamientos de Dios son buenos, agradables, perfectos, dignos de toda honra. Entonces, cuando te viene un pensamiento que te quiere oprimir, tienes que buscar una verdad de la palabra de Dios, porque la Biblia dice que cuando los dardos de fuego del maligno quieran entrar a nuestra mente, estoy parafraseando, nosotros saquemos el escudo de la fe. ¿Cuál es el escudo de la fe? La palabra. La palabra. Entonces cuando dice no soy nadie, siento que no voy a lograr nada, todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Tengo planes de bendición con futuro y esperanza y no con calamidad. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces cambias tu mente de canal. Repele los dardos de fuego del maligno que te quieren down, oprimir, entristecer, agobiar, afligir, contra su palabra que es viva, poderosa, eficaz, más cortante que espada de filos, nunca regresa vacía y cumple el propósito con el cual es enviada a tu corazón y el único capaz de transformar el corazón de un ser humano. No somos de este planeta, somos peregrinos, somos extranjeros, hermanos. Ahora, si tú, entendiendo esto, sigues viviendo como te da la gana, prepárate para los tickets del policía. Es como cuando yo vine de Colombia, que en Colombia cuando la luz se ponía en rojo, uno aceleraba. Sí, yo me acuerdo del man que íbamos en un carro y en verde, el man frenó en seco. ¿Y por qué frena si está en verde? Dice, porque aquí los de rojo pasan derecho. Venga aquí a los Estados Unidos y póngase a jugar con los semáforos. Le llega la foto porque hay estados donde hay cámaras. No, ahí dice 60, pero en mi país andamos a 100. Métale la chancla a 100 y lo coge el policía y dígale, no, es que mi país es a 100. No, señor, usted está en un gobierno diferente, bajo unas leyes diferentes. Nosotros vivimos bajo un reinado diferente, unas leyes diferentes a las de este mundo. Quiero hablarle a los venezolanos. La esperanza de Venezuela no es el petróleo, no es lo que está haciendo este gobierno, no es Trump, no es Marco Rubio. La esperanza de Venezuela se llama Jesús. Jesús. Porque si Dios transforma el corazón de los gobernantes que van a regir ese país será una nación diferente. Mire la historia de este país. Mire la historia de este país, cómo se nació la constitución de este país, basada en principios bíblicos, principios de la palabra de Dios. Y mire a dónde nos han llevado, a la corrupción y la podredumbre que hay hoy en día. ¿Por qué? Por romper los principios de la palabra de Dios. El otro día estaba hablando con alguien de política. Y para nada a él le gustaba el presidente que tenemos hoy en día. Y recuerde, no voy a hablar de política, estoy poniendo un ejemplo. Y le dije, ¿sabes qué hay que entender? No es la figura, es lo que representa. Entonces, pero te puedes dar cuenta de los cambios que han sucedido en este país desde que este señor está gobernando. Oh, sí. Ok. Entonces, apoyemos gente que está cambiando favorablemente. No nos fijemos en un partido. Si tú eres ciudadano, te animo a que votes. Pero cuando votes, mira que el grupo por el que vayas a votar apoye lo que la palabra de Dios dice. Sea pro vida, pro familia, pro respetos, pro integridad, pro inmigrante. Porque la palabra de Dios es clara con los inmigrantes. Pero ¿sabes qué? Si no conoces la constitución del cielo, no vas a poder discernir las cosas que están haciendo los que nos gobiernan, porque no tienes cómo comparar. No tienes contra qué comparar lo que están legislando en nuestros países, en nuestra nación. Y se van a matar. Se matan por una ley. Entonces, segundo punto, no es un reino terrenal, es un reino de los cielos. Y tercer punto, esta es la buena noticia, va a durar para siempre. El libro de Isaías, capítulo 9, versos 6 y 7, parte A del verso 7, dice: porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía, está refiriéndose a Jesús, el profeta Isaías, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. El aumento de su soberanía y de la paz no tendrán fin. De modo que no confíes en el reino de este mundo, confiemos en el reino de Dios.
porque pase lo, ay, nos van a tirar una bomba nuclear desde Groenlandia, ay, y nos van a explotar. En serio, que no exploten, porque el reino de Dios, su soberanía y su paz aumentarán y no tendrán fin. Y tú y yo somos ciudadanos de ese reino. No durará para siempre. El libro de Daniel, capítulo 2, verso 44, dice así: en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. El profeta Daniel hablando de los últimos tiempos. Y este reino no será entregado a otro pueblo. Desmenuzará y pondrá fin a todos aquellos reinos, y él permanecerá para siempre. Nos conviene vivir a la manera del reino de Dios. Hey, hermanos, esto es serio. El reino de Dios no es venir los domingos a la iglesia. Si hay alguien aquí que se siente bien porque esta semana fue terrible y hoy hizo un esfuerzo y vino a la iglesia, está en condenación. El que peca y reza empata, y ese no es el Dios de la Biblia. Dios ya te perdonó, Dios ya te amó. Tú no vienes aquí porque vas a sacrificarte para ver si Dios hace algo bueno contigo. Dios ya te dio todo bueno. Nosotros venimos aquí como familia a reunirnos, a celebrar el nombre de nuestro gran Dios, a amarnos los unos a los otros, a compartir, a planear, a orar. No está bien sentirse bien porque vienes el domingo a la iglesia y creer que eso es suficiente para que Dios te bendiga. No, Dios ya nos bendijo con toda bendición celestial. Nos dio todo lo que necesitamos. Pero tenemos que entender que la mentalidad de nosotros debe ser del reino. Pastor, es que a usted nunca lo han echado el trabajo. ¿Que no? Pregúntele a ella, cuando tuvimos la época de las vacas flacas. Es que a usted nunca lo ha perseguido la migra. No, 30 años no tuve papeles. Para los que no saben. Yo me acuerdo que estaba en la iglesia un día y un man dijo un chiste, es que la migra, cierren la puerta. Y yo, ay Dios mío. Pero porque mi esposo y yo decidimos confiar en el reino de los cielos. Es que si me meten preso, hey, Pablo escribió una de sus mejores cartas desde la cárcel. De pronto en la cárcel Dios te inspira. O hay alguien en la cárcel que necesita conocer de Jesús y eres tú el mensajero. Y su reino permanece para siempre. Y para terminar, nunca se te olvide cuando salgas por esa puerta, ¿quién manda? Él es el que manda. Él es el rey. Él es el todo soberano. Él es el omnipotente. Él es. Él es. Pon tus prioridades en orden con respecto al reino, a su constitución. Y Jesús dijo en este pasaje, y con esto quiero cerrar, en Marcos 1, versos 14 al 15. Después de que Juan había sido encarcelado, Jesús vino a Galilea proclamando el evangelio de Dios y diciendo: el tiempo se ha cumplido, refiriéndose a que él se tenía que ir, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Entonces usted dirá, no, yo ya me arrepentí de mis pecados. No, aquí está diciendo: arrepentíos y creed en el evangelio. Creed en mi reino. Arrepentíos significa cambio de mente, cambio de dirección. La palabra en original tiene la connotación de que si estás actuando en esta dirección y te arrepientes, giras 180 grados y caminas en la dirección opuesta. Lo que está diciendo Jesús es: dejen de vivir a la manera de este mundo. Arrepiéntanse de vivir de la manera de este mundo y vivan a la manera del evangelio, a la manera de mi reino, bajo mis estatutos. Es una bendición, hermanos, vivir bajo la cobertura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando alguien viene y me dice: pastor, ¿y su iglesia bajo qué cobertura está? ¿Qué cobertura ni qué cobertura? Mi cobertura es mi Señor, mi Jesús, mi Dios. Las coberturas eclesiásticas son inventos de los hombres. Hey, piense por un momento en esto. El Rey del universo, el Rey del universo,
No el presidente, no el gobernante, no el alcalde, no tu jefe. El Rey del universo. El Rey del universo. El Rey del universo se subió a la cruz por ti y por mí. Aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. De tal manera amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué clase de amor es ese? Y en respuesta a esa salvación que no merecíamos, a ese amor inagotable, a esa misericordia eterna, lo único que Él quiere es que en gratitud tú y yo vivamos bajo su constitución, bajo los principios del reino de Dios. Y cuando vivimos bajo los principios, andamos en bendición. Andamos en bendición. Ahora, vivir bajo este reino implica cambiar cómo piensas, cambiar cómo reaccionas y cambiar tus prioridades. ¿Quieres vivir bien? Piensa, renueva tu mente, cambia tus reacciones y cambia tus prioridades. A mí me gustan este tipo de prédicas cuando se quedan todos calladitos así. Y hay algunos de ustedes que tienen una cara de... No se asusten. Son buenas noticias, hermanos. Son buenas noticias. El evangelio significa good news, buenas noticias. Y para que puedas vivir con tu nueva ciudadanía de ciudadano del cielo, tienes que aceptarla. Algunos aquí de ustedes ya se hizo ciudadano de este país como inmigrante y luego pasó el proceso de residencia y luego se hizo ciudadano. ¿Alguien, uno solo que me levante la mano? Cuando fuiste a hacerte ciudadana, te pararon en un salón, te hicieron una lectura, te dijeron que levantaras esta mano y dijeras, sí, prometo. En ese momento se hizo ciudadana de los Estados Unidos, aunque no tenía el certificado. ¿Es así o no es así? Con Dios es lo mismo. Todo aquel que confiese con su boca lo que ha creído en su corazón, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a la tierra, caminó, se subió a la cruz, murió, y que con ese sacrificio pagó por tus pecados y los míos. Todo el que confiese eso tiene vida eterna, tiene ciudadanía del cielo. No es saber que Jesús murió en la cruz, no es creer que Jesús murió en la cruz, es saber, creer acá y confesarlo. Como ella hizo, sí prometo. ¿Hay alguien aquí que nunca ha entregado su vida a Cristo, que nunca ha hecho una oración de fe y dice, Señor, yo creo en eso y quiero hacerme ciudadano de tu reino, yo quiero tener vida eterna? ¿Hay alguien aquí que quiere hacerlo? Y me levanta su manito. ¿Alguien? ¿Todos? ¿Todos van en el mismo avión? ¿En el mismo bus? Entonces allá nos encontramos. Algunos van a ir antes y otros después, porque uno no sabe cuánto vamos a vivir. Pero a mí me alegra saber que todos aquí somos familia, somos ciudadanos del cielo. Póngase de pie, yo quiero orar. ¿Sabe que la mejor decisión que un ser humano puede hacer? Hay dos decisiones importantes en la tierra. Una, con quién me caso, y dos, dónde paso la eternidad. Yo siento que hay alguien aquí que tiene una lucha. No es normal que yo haga esto, pero lo voy a hacer. Hay una persona aquí que está pensando que eso que el pastor dice es muy fácil porque no conoce su situación. No conozco tu situación, porque está en un lío que no sabe cómo salir.
y está a punto de tomar una decisión pensando solo en su capacidad intelectual. Y eso es de este reino. Lo que Dios te dice es: dale una oportunidad a esta constitución y decide a la manera de Dios. Yo no sé quién es, pero si tú estás aquí y me estás oyendo, al final quiero que te acerques y me digas: pastor, yo soy esa persona. Al final, en privado, por ahí yo voy a estar. Dice: pastor, yo soy esa persona y me dejes orar por ti. ¿Está bien? Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por este día. Señor, tu palabra es viva, poderosa, eficaz. Es verdad, Señor. Aquí no se trata de si la creemos o no la creemos. Es verdad. Tu palabra es verdad, Señor. Aquí se trata de si la obedecemos o no. Y nosotros, como ciudadanos del cielo, Señor, con esta nueva nacionalidad que nos has dado al morir en la cruz por nosotros, queremos someternos voluntariamente a tu autoridad, Señor. Cambia nuestra manera de pensar, lo cual cambiará nuestros hábitos y así cambiaremos nuestras prioridades, Señor, para poder vivir bajo la constitución del reino de los cielos, Señor. Gracias por amarnos con amor eterno, por tu cuidado sobre nosotros y por enseñarnos que somos ciudadanos del cielo, Señor, que vivimos de una manera diferente y que no debemos ajustarnos a la mediocridad, al desastre, a la inmoralidad y a la corrupción que rigen nuestras naciones, Señor. Nos aferramos a tu constitución, a tu palabra, Señor. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.